En esta serie de videos vamos a estudiar lo que son las derivadas parciales. Las derivadas parciales se aplican más que todo a lo que son las funciones de varias variables cuando queremos encontrar la derivada de cualquiera de ellas. Pero siempre vamos a seguir vamos a tomar en cuenta ciertos criterios y vamos a partir de los mismos teoremas básicos que se estudiaban inclusive desde la matemática 1. Veamos, la definición de la derivada de una función f de x, si recordamos un poco, cuando derivábamos esta función f de x, nos quedaba la primera derivada es igual a el límite cuando el diferencial de x se aproximaba lo más posible a 0 de la función en este caso f de x evaluada en x más delta x, el diferencial de x, y a eso se le restaba la misma función f de x. Todo eso sobre el valor de delta x. Esta es la definición que se trabajaba de la derivada, pero cuando teníamos la función f de x. Prácticamente las derivadas parciales parten de esta misma definición. Lo único que, como ya estamos trabajando con más de dos variables independientes, lo que sucede es lo siguiente. Pero, como van a observar, prácticamente se parte de una expresión como esta. Veamos. En el caso de la definición de las derivadas parciales de una función f de x, y, en donde ya sabemos que x y y son dos variables independientes, lo primero que debemos tener claro acá es que son parciales porque se tiene que derivar primero con respecto a una variable independiente y posteriormente con respecto a la otra variable independiente. En este caso podríamos decir lo siguiente: la derivada de la función f, esa función, con respecto o en dirección de x. En este caso, la derivada o la definición nos podría quedar de la siguiente manera: la primera derivada con respecto a x o la derivada con respecto a x es igual a el límite cuando el diferencial de x se aproxima a 0 de, y aquí viene el cambio, la función x más el diferencial de x, coma y. Vean, acá se especifican las dos variables y en este caso, en donde tendría que estar solo x, vean, aparece el cambio en donde tenemos x más el diferencial de x, coma el valor de y, que prácticamente va a mantenerse constante, podríamos decir así, menos la misma función f de x, y. Todo eso dividido entre el diferencial de x. Ahora bien, esa sería la definición para la derivada parcial de la función con respecto a x. Algo muy importante acá, que lo podemos apreciar acá, es que cuando derivamos con respecto a x, esta y no sufre ningún cambio. Vean, la componente o la variable independiente x, acá sí sufre este cambio, se le aumenta el diferencial de x, pero en el caso de la variable y, que sería la otra variable independiente, no sufre ningún cambio. Por lo tanto, podríamos decir que y queda como constante. Acá queda constante porque no sufre ningún cambio. Ahora bien, si tenemos la derivada de f con respecto a y, ya no con respecto a x, la definición cambiaría. Me quedaría la derivada con respecto a y, así es la notación, es igual a el límite, ahora cuando el diferencial de y se aproxima a 0, de, y vean acá lo que va a suceder, la función x, y más delta y, aquí está el cambio, vean, mientras que x se mantiene constante, no cambia para nada, y ahora sí sufre una alteración porque se le agrega el diferencial de y o se evalúa con el diferencial de y a esto le restamos siempre la misma función original f de x, y sobre el diferencial de y. Vean, prácticamente esa es la definición
para la derivada parcial con respecto a y. Y acá algo muy importante es que x queda constante, es decir, no cambia. Por lo tanto, vamos a afirmar que cuando derivamos con respecto a y, x quedará como constante, no cambiará. ¿Qué significa quedar como constante? Nosotros sabemos que algunos teoremas, bueno, tenemos la derivada de una constante, sabemos que es 0. Entonces, cuando derivemos con respecto a x, y será considerada como una constante. Y cuando derivemos con respecto a y, x será considerada como la constante. Veamos un ejemplo sencillo. Hallar las primeras derivadas parciales de la función f. Y me dan la función f de x, y es igual a 3x menos x cuadrado y cuadrado más 2x al cubo y. Esa sería la función que vamos a derivar. Vamos a empezar encontrando la derivada de f con respecto a x. Me quedaría, vean, esa es la función, no he hecho ningún cambio, es la función, y esa función la vamos a derivar con respecto a x. Voy a empezar acá. La derivada parcial con respecto a x de la función será igual. Y acá vamos a entender algo. Si estamos derivando con respecto a x, y en la función se va a convertir en una constante. Y lo vamos a especificar de la siguiente manera. Vean acá, y, esa y de acá, prácticamente para nosotros será una constante. De igual forma, la y para este término, para nosotros será una constante. Estas dos ahora serán constantes. ¿Qué significa que son constantes? Es decir, que pueden ser como un número cualquiera, así como lo es este 2, así como lo es este 3. Es decir, que el comportamiento para la y será así como el comportamiento para el 2 o para el 3. Nada más, es decir que nuestra única variable será la x. Y eso es algo que debemos tener muy claro. Bueno, significa que si nosotros derivamos, para empezar, 3x, eso nos quedaría únicamente 3. Si nosotros, ahora acá viene la parte más importante, si nosotros derivamos este menos x al cuadrado y cuadrado, debemos tomar en cuenta que la única variable es x. ¿Y a qué me refiero con que la única variable es x? Imaginémonos que ahí tenemos un valor como este, x cuadrado, por así decirlo, un 5. Imaginémonos que esta y al cuadrado, como afirmamos que es una constante, imaginémonos que es un 5. ¿Qué sucedería con este 5 al derivar menos x cuadrado? Pues prácticamente, primero tendríamos que hacer el cambio, ¿verdad? Me quedaría menos 5x cuadrado. Y al derivar, me quedaría menos 10x, nada más. Ahora, la cuestión es de que como y al cuadrado es una constante, aunque no lo podemos trabajar así directamente como lo hicimos con el 5, ¿verdad? Pero sí es similar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente vamos a derivar a la x como lo hacemos normalmente. Por ejemplo, el 2 pasaría a multiplicar y me quedaría 2x. Y vean, la y simplemente la agregamos, porque la y, como les decía, es una constante nada más. En este caso también vamos a hacer cuenta y caso que esta y es una constante cualquiera. Por ejemplo, podría ser que tengamos esto. Vean, y que supongamos que la y es este 6. ¿Qué haríamos si tenemos este 6? Pues prácticamente solo derivamos a la x al cubo. 3 se multiplicaría con este 2 y al final, ¿verdad? El 6 se multiplica por el 2 y todo el proceso, pero lo importante es de que como la constante acá está multiplicando, no nos daría 0 como dice el teorema, ¿verdad? En este caso, vamos a asumir de que vamos a derivar 2x al cubo como lo hacemos normalmente. Me quedaría 3 por 2 sería 6 y al 3 le restamos 1, me queda x al cuadrado. Y esta y, que
que es una constante que está multiplicando, lo único que voy a hacer es agregarla, nada más. Entonces, la primera derivada con respecto a x sería igual a 3 menos 2x por y cuadrado más 6x cuadrado y. Bueno, ahora veamos la otra parte. Vamos a derivar, o la derivada de f, de esa función, con respecto a y. Es decir que ahora la función la voy a derivar con respecto a y. ¿Qué significa? Ahora x se va a volver constante y lo vamos a especificar. Para empezar, este 3x será una sola constante. Esta x al cuadrado será una constante y esta x al cubo también será una constante. Por lo tanto, vamos a tener algo como lo siguiente. Tendríamos primero la derivada con respecto a y. Vean la notación como la vamos trabajando. Acá es f y un subíndice de x, acá sería f y un subíndice de y. De la función es igual. Como x es una constante y 3 también es una constante, acá prácticamente la derivada de esa constante nos daría 0 y ahí no podemos hacer ningún cambio, ¿sí? Esa derivada nos da directamente 0. ¿Pero por qué? Porque acá la constante no se está multiplicando por ninguna variable. Caso diferente aquí. Sabemos que x cuadrado es una constante, pero esa constante se está multiplicando por la variable con respecto a quién estamos derivando. Entonces acá no me va a dar 0. Acá lo que va a suceder es de que imagínense que esa x cuadrado sea una constante de, digámoslo así, menos 7, y al cuadrado. ¿Qué hacemos acá para derivar esta y? Sencillo. El 2 se multiplicaría por el 7 y me daría 14 y al 2 le restamos 1. Pero, en otras palabras, este 7, o sea, lo tendríamos que mantener. En este caso, esta x cuadrada la vamos a mantener, vean, la vamos a agregar y solo voy a derivar a la y. La derivada de y sería, el 2 pasa a multiplicar y me queda solamente la y, menos 2y multiplicado por x al cuadrado. Ahora, en este caso, la constante es x al cubo. A la constante, no a esta x al cubo, como está multiplicando por la variable y, con respecto a quien estamos derivando, entonces a esta constante no la vamos a tocar, solo voy a derivar a la y. Y si tuviéramos la derivada de 2y, eso sabemos que es simplemente 2. Significa que acá vamos a dejar la derivada de 2y, que sería solo este 2, y x al cubo, como es una constante, solo la vamos a mantener, no se afecta para nada. Entonces, nada más aquí tenemos que arreglar, porque a pesar que es una constante, pero siempre el orden tiene que quedar xy. Entonces me quedaría que la derivada con respecto a y, la primera derivada con respecto a y sería igual a menos 2, ese menos 2, x al cuadrado y después el valor de y más 2x al cubo. Pues prácticamente esa es la dinámica que vamos a seguir con las derivadas parciales. Si derivamos con respecto a x, y se convierte en una constante. Y si derivamos con respecto a y, x se convierte en una constante. Pero recuerden, tengamos cuidado cuando vamos a decir que la constante es 0, como fue el caso de 3x, y cuando no vamos a tocar, no se va a ver afectado el valor de una constante, así como sucedió acá, no se vio afectado, ni aquí tampoco, ni acá, ni acá. Es decir, que si una constante está multiplicándose por la variable y la derivamos, esa constante no sufre ningún cambio. Pero si la constante no se multiplica por la variable, bueno, no se multiplica o se divide por la variable, entonces ahí sí vamos a asumir que esa constante al derivarla nos daría 0. Bueno, ya que vimos la introducción a cómo derivar parcialmente una función con varias variables,
Veamos las diferentes notaciones que se pueden utilizar para las primeras derivadas parciales. Tenemos, si z es igual a la función f de x, y, las derivadas parciales f de la derivada con respecto a x, así lo vamos a leer, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y se denotan por, y tenemos varias formas. Tenemos ese símbolo que lo vamos a trabajar mucho en las derivadas. Acá sería la derivada de la función con respecto a x es igual, lo mismo, la derivada de la función con respecto a x. Acá, si la función se representa solo por z, entonces sería la derivada de la función z con respecto a x. Acá, el símbolo que les decía, la derivada de la función con respecto a x, y que es lo mismo a la derivada de la función z, que si se aparece la función con z con respecto a x. Cualquiera de todas esas notaciones vamos a utilizar. Las más comunes son esta, bueno, prácticamente todas son comunes, esta se ocupa más que todo para las definiciones. Y tenemos también con respecto a y, estas eran las derivadas parciales con respecto a, bueno, las notaciones de las derivadas parciales con respecto a x, y esas serían las derivadas, las notaciones de las derivadas parciales con respecto a y, que prácticamente es lo mismo, lo único que cambia, que acá sería con respecto a y, con respecto a y, con respecto a y, con respecto a y, y con respecto a y. Las primeras derivadas parciales evaluadas en un punto a, b, las vamos a denotar por, vean, la derivada de la función z con respecto a x evaluada en el punto a, b. Eso sería igual a que tuviéramos la derivada con respecto a x evaluada en el punto a, b. O también la derivada parcial de z con respecto a y evaluada en el punto a, b, que sería lo mismo a decir la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto a, b. Prácticamente es lo mismo. Esas son más que todo notaciones de las cuales vamos a hacer uso en diferentes ejemplos dependiendo a cómo sea lo que nos estén pidiendo. Veamos el ejemplo 1. Vamos a hallar y evaluar las derivadas parciales. En este caso me dice, dada la función f de x igual a x por, acá tengamos cuidado, por e elevada a x cuadrada por y, vean, todo eso sería el exponente. Vamos a hallar la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y vamos a evaluar cada una en el punto 1, logaritmo natural de 2. Bueno, veamos entonces cómo derivar parcialmente esa función. Bueno, por acá tenemos entonces la función que vamos a tratar de derivar parcialmente. Recordemos de que acá vamos a encontrar dos derivadas, la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Empecemos con lo que es la derivada parcial con respecto a x, que sería en este caso la notación, la derivada parcial con respecto a x de la función x, y sería igual. Veamos, acá vamos a tener el primer pero con el que nos vamos a encontrar, porque el problema está en que tenemos un producto. Y como vamos a derivar con respecto a x, ¿cuál es el problema? X es la variable. ¿Qué significa? Acá tenemos la variable x multiplicando por la base e, pero en el exponente tenemos una variable x también. ¿Qué significa? Que acá tenemos el producto de dos funciones. Lo que sí vamos a entender es que lo que sería la y, acá, la y, se va a comportar como una constante, ¿sí? Eso sí lo debemos tomar en cuenta, que la y se comportaría como una constante. Sin embargo, la x acá en el exponente y la x que multiplica a esa función exponencial sería prácticamente un producto entre dos funciones o entre las variables x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar lo que es el teorema para derivar lo que son
lo que es el producto entre dos funciones. Acá vamos a asumir dos cosas, de que en este caso x nosotros lo vamos a tomar como una función u y lo que es la función exponencial e la vamos a tomar como la función v, que significa que u será x y v será la función exponencial, en donde tendríamos que guiarnos por el teorema de la derivada del producto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, recordemos que y es una constante y así lo vamos a ir considerando. Entonces voy a primero sustituir con el teorema del producto, me quedaría prácticamente, tendríamos el valor de u sería x tal y como está, multiplicado por la derivada de v. Vean, acá lo voy a colocar nada más lo vamos a dejar indicado. Acá voy a colocar la derivada con respecto a x de, en este caso, e a la x cuadrado y posteriormente lo vamos a derivar. Así lo vamos a dejar indicado por el momento. Bueno, más, ese signo más es de fórmula. Ahora la función v tal y como está, v sería toda la función exponencial. Me quedaría e elevado a x cuadrado por y lo vamos a multiplicar por la derivada de u. U sabemos que es x y prácticamente la derivada de x sabemos que es 1, entonces ahí no nos provocaría mayor problema. Ahora, el problema está acá. Tenemos que derivar esta parte. Y para derivar, vean, voy a seguir con el proceso. Vamos a seguir la primera derivada con respecto a x, será, ese tendrá que ser igual a x multiplicado por, ahora sí necesitamos derivar esa parte y para derivar esa parte nos vamos a recordar de un teorema. El teorema nos decía lo siguiente, cuando nosotros derivábamos esa función, era la misma función, pero multiplicado por la derivada de la función que aparecía en el exponente. Ese teorema es el que vamos a aplicar acá. Recordemos que y es una constante y que la variable es x. Por lo tanto, me quedaría la base e elevada a x cuadrado multiplicado por y. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada de lo que tenemos acá en el exponente. Tomemos en cuenta de que para ese exponente y es una constante. ¿Qué significa que y sea una constante? Que eso lo vamos a derivar a la x. La derivada de x, pues prácticamente la derivada de x sería 2x. Y a la y, como es una constante, solo la vamos a agregar y no sufre ningún cambio. A eso le vamos a sumar e elevado a la x cuadrado y prácticamente ya logramos derivar esta parte. Ahora lo único que vamos a hacer es resolver algunas operaciones que quedaron indicadas por acá. Por ejemplo, nos quedó indicado x por x sería x cuadrada, entonces nos quedaría la derivada parcial con respecto a x sería x, y de la función x, y nos quedaría 2x cuadrada y multiplicado por e elevado a la x cuadrada y más e elevado a la x cuadrada y. Bueno, prácticamente acá, como podemos observar, tenemos factor común. ¿Quiénes serían el factor común? Me quedaría la base e y también la base e por acá. Entonces, si tenemos ese factor común, lo podemos factorizar. Me quedaría
la derivada parcial con respecto a x de la función sería igual al factor común, que es e a la x cuadrada y, multiplicado por de esos dos nos quedaría 2x cuadrada y, 2x cuadrada y más, y acá nos quedaría solo 1. Esa sería prácticamente la derivada con respecto a la x. Ahora vamos a seguir con la derivada con respecto a y. Bueno, ahora la misma función la vamos a derivar, pero con respecto a la y. Entonces nos quedaría la primera derivada de la función con respecto a y sería igual. Y ese caso sería un poco más sencillo. ¿Por qué? Recordemos de que anteriormente, como x era la variable, entonces y era la constante. Ahora es lo contrario, como vamos a derivar con respecto a y, entonces la constante sería x. Significa que esa x de acá sería una constante y esa x que está en el exponente también sería una constante. Eso nos deja una variable que sería solo y. ¿Qué significa? En este caso, solo para que nos hagamos una idea, digamos que x es 3. Entonces ahí tendríamos 3e elevado 3 al cuadrado podría ser 9y. Es como que tuviéramos esa situación acá. Entonces eso implica tener a la x como constante. No es que va a ser el valor de 3, ¿verdad? Es nada más un supuesto. Pero a eso nos referimos cuando la x aparece como constante. Ahora bien, ¿qué significa? No tenemos un producto de funciones. Nada más tenemos que derivar la base e. ¿Y cómo derivábamos la función exponencial? Sencillo, recordemos que la función exponencial la derivábamos utilizando ese teorema en donde e a la u, la derivada de e a la u era igual a la misma función multiplicado por la derivada de el exponente u. Nada más, ese es el teorema que vamos a aplicar acá. Recordemos que x y x cuadrado no se van a ver afectados para nada. Entonces vamos a empezar diciendo lo siguiente. Como x es una constante, lo vamos a agregar y en este caso, para derivar, voy a agregar la función original, que sería esa, la función exponencial original, e elevado a la x cuadrado por y ahora lo voy a multiplicar por la derivada del exponente. X cuadrado es una constante, significa que x cuadrada no se va a afectar. ¿Y cuál es la derivada de la y? Pues la derivada de la y es 1. Entonces 1 por x cuadrado sigue siendo x cuadrado. Significa que la derivada del exponente acá sería solo x cuadrado. Porque, vuelvo a repetir, ahí es como que si tuviéramos 9y. ¿Cómo derivamos 9y? 9y nos quedaría solo 9. En este caso nos quedó solo x cuadrada, que es la constante. Entonces, arreglando, sabemos que x por x al cuadrado sería para nosotros x al cubo. Entonces, tendríamos que la derivada con respecto a y de la función sería igual a x al cubo multiplicado por x cuadrada y. Y esa sería la derivada parcial con respecto a y. Bueno, entonces lo único que faltaría es evaluar en el punto 1, logaritmo natural de 2, ambas derivadas parciales. Entonces vamos a empezar con la derivada parcial con respecto a x. Nos quedaría la derivada parcial con respecto a x en el punto 1, logaritmo natural de 2 sería igual. En donde está x colocaremos 1 y en donde está y vamos a colocar logaritmo natural de 2. Nos quedaría la base e elevado a 1 al cuadrado por logaritmo natural de 2 multiplicado por todo eso 2 por 1 al cuadrado por logaritmo natural de 2
y a eso le sumamos 1 y cerramos el paréntesis. Ahora tendríamos, vamos a continuar acá, el igual, acá me quedaría e elevado, sabemos que 1 al cuadrado sigue siendo 1, por el logaritmo natural de 2 sería e elevado al logaritmo natural de 2 multiplicado por, acá 1 sabemos que multiplicado por lo demás sigue siendo lo mismo, nos quedaría 2 logaritmo natural de 2 más 1. Ahora sabemos que la base e con el logaritmo natural se simplifica y me quedaría solamente 2 multiplicado por todo el paréntesis, 2 logaritmo natural de 2 más 1. Finalmente me quedaría ya como respuesta el 2 lo vamos a multiplicar, el 2 lo multiplicaríamos por este 2 y por el 1. Tendríamos 4 logaritmo natural de 2 más 1. Y ese sería el resultado de evaluar el punto 1, logaritmo natural de 2 en la derivada parcial con respecto a x. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la derivada parcial con respecto a y. Acá lo tenemos. Entonces tendríamos que evaluar 1, logaritmo natural de 2 y tendríamos en donde está x1, en donde está y, logaritmo natural de 2, me quedaría 1 al cubo multiplicado por la base e elevado a 1 al cuadrado por logaritmo natural de 2. Tendríamos entonces, acá tendríamos 1 al cubo, pues sabemos que sería 1 multiplicado por e sería la misma base e. Acá también 1 al cuadrado sería 1 por logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 2. Y vean lo que sucedió acá. La base e se simplifica con el logaritmo natural de 2 y me quedaría simplemente el 2. Significa que evaluar el punto 1, logaritmo natural de 2 en la derivada parcial con respecto a y nos daría un resultado de 2. Y prácticamente eso era lo que nos pedía el ejercicio.